Todo comenzó hace más de 4000 años, en el silencio ardiente del desierto. Lo que el mundo ve hoy en las noticias sobre Israel y Palestina no es un problema moderno nacido de disputas territoriales recientes. Es la continuación de algo mucho más antiguo, algo que tiene sus raíces enterradas en las promesas de Dios y en las decisiones humanas que intentaron adelantarse al tiempo divino. Abraham recibió una promesa del Altísimo. Dios le dijo que tendría un hijo, un heredero que vendría de sus propias entrañas, y que a través de ese hijo bendeciría a todas las familias de la tierra. Pero pasaron los años y Sara, su esposa, seguía sin poder concebir. La desesperación comenzó a apoderarse de sus corazones. Sara tomó una decisión que parecía razonable, según las costumbres de aquella época. Le entregó a Abraham su sierva egipcia llamada Agar, para que pudiera tener un hijo a través de ella. Abraham aceptó la propuesta, y así nació Ismael. Ismael creció bajo el cuidado de Abraham. Era su primogénito, el hijo que llenó de alegría la tienda del patriarca durante 13 años. Pero ese no era el hijo prometido. Dios había hablado de un hijo que vendría específicamente de Sara, no de una sierva. Cuando Abraham tenía 100 años y Sara 90, lo imposible sucedió. Sara concibió y dio a luz a Isaac, el hijo del milagro, el hijo de la promesa divina. Con el nacimiento de Isaac, la tensión en el hogar de Abraham se volvió insostenible. Durante una celebración, Sara vio a Ismael burlándose de Isaac y exigió que Abraham expulsara a la esclava y a su hijo. Abraham amaba profundamente a Ismael y la petición lo destrozó por dentro, pero Dios le habló y le confirmó que debía escuchar a Sara. Sin embargo, Dios también le aseguró que no abandonaría a Ismael, que de él también haría una gran nación. Lo que sucedió después marca el inicio del conflicto que seguimos presenciando. Antes del nacimiento de Ismael, el ángel del Señor le había dado a Agar una profecía sobre su hijo que resulta escalofriante por su precisión. Le dijo que Ismael sería como un asno salvaje entre los hombres, que su mano estaría contra todos, y la mano de todos estaría contra él, y que viviría en hostilidad con todos sus hermanos. Esta no fue una maldición vengativa, fue una declaración profética de lo que caracterizaría la descendencia de Ismael a través de los siglos. Muchas naciones árabes reconocen a Ismael como su antepasado. Los judíos descienden de Isaac, y durante 4 milenios ha existido un estado de conflicto constante entre estas dos líneas familiares, exactamente como la profecía lo predijo. Dios bendijo a ambos hijos de Abraham. La escritura es absolutamente clara en este punto. En Génesis 17, Dios le dice a Abraham que ha escuchado su súplica por Ismael, que lo bendecirá abundantemente, lo multiplicará en gran manera, que 12 príncipes nacerán de él, y que hará de él una gran nación. Pero inmediatamente después de esa promesa, viene la distinción crucial que define todo lo que sigue. Dios establece que su pacto, su alianza eterna, será con Isaac y con su descendencia después de él, no con ambos hijos, no con el primogénito según la carne, con Isaac, el hijo de la promesa, el hijo que nació cuando todo era imposible desde la perspectiva humana. Esta distinción divina no fue arbitraria ni caprichosa. Isaac sería el portador de la línea mesiánica. A través de su descendencia, vendría el Salvador del mundo. La genealogía de Jesucristo en el Nuevo Testamento traza su linaje directamente a través de Abraham, Isaac, Jacob, Judá y David hasta llegar a María y José. La promesa de redención para toda la humanidad dependía de que la línea de Isaac se preservara intacta. Por eso, a lo largo de la historia, ha habido intentos constantes de exterminar al pueblo judío. Faraón ordenó matar a todos los bebés hebreos varones. Amán conspiró para destruir a todos los judíos en el imperio persa. Herodes mandó asesinar a los niños de Belén. Hitler construyó campos de exterminio para la solución final. No es simplemente antisemitismo humano, es guerra espiritual contra el plan redentor de Dios. Y la tierra, esa porción específica de territorio que hoy conocemos como Israel, fue entregada como herencia perpetua a los descendientes de Abraham
a través de Isaac y Jacob. En Génesis 15, Dios hizo un pacto de sangre con Abraham y definió los límites exactos de la tierra prometida, desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates. Esa es la tierra del pacto. Esa es la herencia que Dios juró dar a la simiente de Abraham para siempre. La palabra hebrea usada allí es olam, que significa perpetuidad eterna sin límite de tiempo. No fue un contrato temporal, no fue una promesa condicional que podría anularse. Fue un decreto eterno del Dios que no miente ni se arrepiente. Cuando Ismael fue enviado al desierto con su madre, Dios no los abandonó a su suerte. Cuando el agua se acabó y Agar colocó a su hijo moribundo bajo un arbusto, porque no podía soportar verlo perecer, Dios intervino. Un ángel llamó a Agar desde el cielo y le mostró un pozo de agua. Ismael se salvó, y Dios cumplió su promesa de hacerlo una gran nación. Pero el pacto de la tierra permaneció exclusivamente con Isaac. Esa distinción divina es la raíz espiritual del conflicto que vemos desarrollarse hoy en cada noticiero. No se puede comprender realmente lo que sucede en Medio Oriente sin entender este trasfondo bíblico. Todas las negociaciones políticas, todos los tratados de paz, todos los acuerdos territoriales que ignoran el fundamento profético de este conflicto están destinados al fracaso. La profecía sobre Ismael se ha cumplido con una exactitud que desafía toda explicación natural. Su mano contra todos y la mano de todos contra él. Observa la historia de las naciones árabes a lo largo de los siglos. Conflictos tribales constantes, guerras internas, divisiones sectarias que nunca logran reconciliarse completamente. No menciono esto para humillar ni menospreciar. Lo menciono porque la palabra profética de Dios se cumple con precisión inquebrantable. Y la promesa hecha a Isaac también se está cumpliendo ante nuestros ojos. A pesar de 2000 años de dispersión, persecución, intentos de genocidio y asimilación forzada, los judíos permanecen como pueblo claramente identificable. Los babilonios desaparecieron, los asirios se extinguieron, los filisteos se esfumaron completamente, los imperios que intentaron destruir a Israel ya no existen, pero los judíos siguen aquí. ¿Por qué? Porque el pacto que Dios hizo con Isaac es eterno e inquebrantable. Este conflicto nunca ha sido meramente político o territorial. Es la manifestación física de una división espiritual establecida hace 4 milenios. Es el resultado de intentar adelantarse al tiempo de Dios. Es la consecuencia de decisiones humanas que parecían razonables pero que contradecían el plan divino. Y es el cumplimiento continuo de profecías antiguas que predijeron exactamente este estado de hostilidad perpetua. Cada bombardeo en Gaza, cada cohete lanzado hacia Tel Aviv, cada negociación fallida en Ginebra, cada resolución de la ONU sobre Jerusalén, todo está conectado con aquellas decisiones tomadas en las tiendas de Abraham hace más de 4000 años. La historia no se repite simplemente. La profecía se cumple inexorablemente. Si abres tu Biblia y buscas cuidadosamente la palabra Palestina, tal como la usan los políticos y los medios de comunicación modernos, no la encontrarás. Lo que descubrirás es algo completamente diferente que revela una de las estrategias de manipulación histórica más efectivas jamás ejecutadas. En algunas traducciones antiguas, como la versión King James, aparece ocasionalmente la palabra Palestina, pero cuando examinas el texto hebreo original, esa palabra no existe. Lo que realmente dice es Peleshet, que significa Filistea, la tierra de los filisteos. Esta distinción no es un tecnicismo académico sin importancia. Es absolutamente fundamental para entender cómo se ha distorsionado la narrativa histórica del conflicto. Los filisteos fueron los enemigos costeros de Israel durante siglos. Eran un pueblo marinero que probablemente llegó desde las regiones del Egeo alrededor del año 1200 a.C. Establecieron 5 ciudades fortificadas a lo largo de la costa mediterránea: Gaza, Ascalón, Asdod, Ecrón y Gat. Estos nombres resuenan a través de las páginas de las Escrituras. Gaza sigue siendo titular de noticias constantemente, pero hace 3000 años ya era una de las principales fortalezas filisteas.
Gat fue la ciudad natal de Goliat, el gigante que desafió a los ejércitos del Dios viviente, hasta que un joven pastor llamado David lo derribó con una piedra y la autoridad del nombre del Señor. Los filisteos dominaban la metalurgia del hierro, cuando el resto de la región todavía dependía del bronce. Esta ventaja tecnológica les otorgaba superioridad militar significativa. Sansón dedicó su vida a combatir contra los filisteos y finalmente murió destruyendo el templo de su dios Dagón. El rey Saúl perdió la vida luchando contra ellos en las laderas del monte Gilboa. David los enfrentó repetidamente durante todo su reinado. Cuando los filisteos capturaron el arca del pacto, Dios mismo los castigó con plagas terribles, hasta que la devolvieron aterrorizados. Adoraban deidades paganas que exigían rituales abominables. Eran avanzados en tecnología militar, pero completamente paganos en su cosmovisión religiosa. Pero aquí está el hecho histórico crucial, que transforma completamente nuestra comprensión. Los filisteos desaparecieron por completo como pueblo. Se extinguieron totalmente. Fueron absorbidos gradualmente por otras culturas circundantes y dejaron de existir como grupo étnico identificable hace más de 2500 años. Para la época del exilio babilónico ya estaban desvaneciéndose. Cuando llegó el período romano, eran apenas un eco lejano en la memoria histórica. No existe absolutamente ninguna conexión genética entre los antiguos filisteos y los palestinos modernos. Ninguna evidencia de ADN los vincula. No hay continuidad cultural que los conecte. No existe relación lingüística entre ellos. Los filisteos hablaban un idioma que está completamente muerto y olvidado. Adoraban dioses que nadie venera ya. Dagón y Astarté desaparecieron de la práctica religiosa humana hace milenios. Su cultura se evaporó totalmente de la historia. Entonces surge la pregunta inevitable: si los filisteos se extinguieron hace más de 2 milenios, ¿por qué el mundo usa su nombre hoy para referirse a esta región y a este pueblo? La respuesta es tan calculada y maliciosa que cuando la comprendes, te das cuenta de que estás ante una de las campañas de humillación histórica más exitosas jamás perpetradas. En el año 135 después de Cristo, el emperador romano Adriano enfrentó la tercera gran rebelión judía contra el dominio imperial. La rebelión de Bar Kokhba fue devastadora en su alcance y costosa para ambos bandos. Más de 500,000 de judíos murieron en la guerra. Jerusalén fue completamente arrasada por segunda vez en 65 años. Los romanos estaban exhaustos, furiosos y absolutamente decididos a terminar con lo que percibían como el problema judío de una vez por todas. Adriano tomó una decisión específicamente diseñada para borrar la identidad judía de la tierra y humillar a los sobrevivientes de la manera más profunda posible. Renombró Judea, el corazón geográfico de la nación judía, el nombre que literalmente significaba tierra de los judíos. Lo renombró Siria-Palestina. Adriano deliberadamente eligió el nombre de los enemigos antiguos extintos de Israel, los filisteos, para crear este nuevo nombre provincial. No fue una decisión geográfica neutral, fue un acto calculado de guerra psicológica diseñado para humillar. Imagina que un poder conquistador invadiera tu patria y la renombrara usando el nombre de tu peor enemigo histórico, simplemente para burlarse de ti y borrar tu conexión con esa tierra. Sería como si alguien conquistara tu nación y la llamara territorio de traidores o tierra del adversario. Eso es exactamente lo que Roma hizo. Adriano quería que cada vez que alguien pronunciara el nombre de la tierra, recordara a los enemigos de Israel en lugar de recordar a los judíos. Quería desconectar al pueblo judío de su tierra ancestral, incluso en el vocabulario cotidiano, y durante casi 2000 años esa táctica funcionó parcialmente. El nombre Palestina se mantuvo como etiqueta geográfica para la región, pero aquí está lo que la inmensa mayoría de las personas desconoce completamente. Durante esos 2 milenios, Palestina no era un país, ni una nación, ni siquiera un pueblo identificable. Era simplemente una designación geográfica, como cuando decimos el Mediterráneo o Escandinavia.
Las personas que habitaban allí durante los siglos posteriores eran árabes de diversas etnias, pero no se identificaban a sí mismos como palestinos. Se reconocían por sus tribus beduinas, por sus clanes familiares, por sus aldeas específicas. Eran árabes con identidades tribales y regionales complejas, pero la identidad nacional palestina como concepto político moderno no existía. De hecho, aquí hay un dato histórico que sorprende a casi todos cuando lo descubren por primera vez. Antes de 1948, si alguien usaba el término palestino, era más probable que estuviera refiriéndose a los judíos que vivían en la región que a los árabes. El periódico Palestine Post era un diario judío que ahora se llama Jerusalem Post. La Orquesta de Palestina estaba compuesta enteramente por músicos judíos, y ahora es la Filarmónica de Israel. Cuando los británicos gobernaron el territorio como mandato británico de Palestina, desde 1920 hasta 1948, había judíos palestinos y árabes palestinos coexistiendo en la región. La identidad nacional palestina como la conocemos actualmente no se cristalizó hasta mediados del siglo XX, principalmente después de 1948, cuando se estableció el Estado de Israel. No estoy diciendo que los árabes no vivieran en esa tierra. Vivían allí. Tenían comunidades, aldeas, cultivos y familias establecidas. Pero la narrativa moderna de un pueblo palestino ancestral con derechos históricos sobre la tierra que preceden cronológicamente a los judíos es históricamente insostenible. Los judíos han mantenido una presencia continua en esa tierra durante más de 3000 años. Incluso durante los periodos más oscuros del exilio, siempre hubo comunidades judías remanentes en Jerusalén, en Safed, en Hebrón, en Tiberias. Nunca desaparecieron completamente de la tierra. Mantuvieron sus sinagogas, sus cementerios, sus lugares sagrados a lo largo de los siglos. La conexión judía con esa tierra nunca se rompió totalmente, a pesar de las expulsiones masivas. Cada vez que escuches el término Palestina en las noticias o en debates políticos, necesitas recordar su verdadero origen. Es el nombre que un emperador pagano le impuso a Judea para burlarse de los judíos después de masacrarlos en cantidades masivas. Es una etiqueta diseñada específicamente para borrar la memoria judía de esa tierra. Los palestinos modernos no tienen conexión étnica, cultural o lingüística con los antiguos filisteos extintos. La narrativa histórica ha sido manipulada sistemáticamente, y Dios mismo llamó a esa tierra por un nombre completamente diferente. La llamó la tierra de Israel, la tierra que juró dar a Abraham y a su descendencia como herencia perpetua. Ningún emperador romano, ningún conquistador árabe, ninguna resolución de las Naciones Unidas puede anular lo que Dios estableció como pacto eterno. Sé que esto puede resultar políticamente incómodo. Sé que estamos abordando temas que muchos prefieren evitar porque generan controversia. Pero si realmente deseamos comprender lo que está sucediendo proféticamente en Medio Oriente, si queremos discernir los tiempos en los que vivimos según las Escrituras, no podemos permitir que la corrección política nos silencie. La verdad bíblica no siempre es popular, pero siempre es necesaria. Y la verdad es que este conflicto tiene dimensiones proféticas y espirituales que ningún acuerdo político puede resolver, porque ningún tratado humano puede deshacer lo que Dios mismo decretó desde la eternidad. Quiero que sientas que no estás solo explorando estas verdades. Miles de personas alrededor del mundo están despertando a la realidad profética de estos tiempos. Si este mensaje está abriendo tus ojos a dimensiones de las Escrituras que nunca habías considerado, si estás comenzando a ver las noticias con lentes bíblicos completamente nuevos, comparte este contenido con alguien que necesita escucharlo. Escribe en los comentarios qué es lo que más te ha impactado o qué preguntas han surgido en tu mente. Estamos construyendo una comunidad de creyentes que no temen estudiar las profecías, aunque sean incómodas o políticamente incorrectas. Si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora mismo. No por vanidad de números, sino porque necesitas este tipo de enseñanza profética que pocos se atreven a compartir. Activa la campanita para recibir notificaciones.
Lo que viene en los próximos capítulos va a transformar completamente tu comprensión de los eventos mundiales actuales. Hay eventos en la historia humana que desafían toda explicación lógica. Hay momentos donde lo imposible se manifiesta y todos los expertos quedan sin palabras. Cuando esos eventos cumplen profecías escritas hace más de 2500 años con precisión milimétrica, ya no podemos hablar de coincidencias. Estamos observando el dedo de Dios escribiendo la historia según su calendario eterno. Lo que le sucedió al pueblo judío desde el año 70 después de Cristo hasta 1948 constituye uno de los milagros proféticos más asombrosos que la humanidad ha presenciado. Y la mayoría de las personas no comprenden la magnitud de lo que realmente están viendo cuando observan el Estado de Israel moderno. En el año 70 después de Cristo, las legiones romanas comandadas por el general Tito rodearon Jerusalén después de una revuelta judía contra el imperio. El asedio duró meses interminables. El hambre dentro de la ciudad alcanzó niveles tan horrendos que, según el historiador Josefo, las madres llegaron a comerse a sus propios hijos para sobrevivir. Cuando finalmente las murallas fueron quebrantadas, los soldados romanos entraron como una marea de destrucción y mataron a más de 1 millón de judíos. El templo magnífico construido por Herodes fue incendiado hasta los cimientos. Los soldados romanos, buscando desesperadamente el oro que se había derretido entre las piedras del templo ardiente, literalmente desmontaron toda la estructura piedra por piedra para recuperar cada fragmento de metal precioso. Sin tener conciencia de ello, estaban cumpliendo la profecía exacta que Jesús había pronunciado 40 años antes. En Mateo 24, Jesús contempló el templo espléndido y les dijo a sus discípulos algo que debió sonarles completamente imposible. Les dijo que no quedaría piedra sobre piedra que no fuera derribada. Los discípulos probablemente pensaron que estaba usando hipérbole profética. El templo era una de las maravillas arquitectónicas del mundo conocido, una estructura masiva que había tomado décadas construir. Pero Jesús sabía exactamente lo que venía, y cada palabra se cumplió literalmente. Los sobrevivientes de la masacre de Jerusalén fueron vendidos como esclavos o dispersados por todo el vasto imperio romano. Así comenzó la gran diáspora, la dispersión masiva del pueblo judío que duraría casi 2 milenios completos. Los judíos fueron esparcidos hacia Europa, hacia el norte de África, hacia Asia, hacia los confines más remotos del mundo conocido. Durante siglos fueron perseguidos implacablemente, expulsados de Inglaterra en 1290, expulsados de Francia múltiples veces, expulsados de España en 1492, masacrados en pogromos en Rusia y Polonia, forzados a vivir en guetos segregados, obligados a usar marcas identificatorias en sus ropas, culpados de plagas, de envenenar pozos, de crisis económicas. La Inquisición española los torturó brutalmente. Los cruzados medievales los asesinaron en masa camino a Tierra Santa. Los zares rusos orquestaron ataques sistemáticos contra sus comunidades. Y finalmente, en el siglo XX, Adolf Hitler intentó la solución final, el exterminio total y absoluto de la raza judía. 6 millones de judíos fueron gaseados en cámaras diseñadas específicamente para matar eficientemente, quemados en hornos crematorios, fusilados en fosas comunes, trabajados hasta la muerte en campos de concentración, usados en experimentos médicos atroces. Según toda lógica histórica y sociológica, los judíos deberían haber desaparecido como pueblo identificable hace muchos siglos. Todas las demás naciones antiguas que fueron conquistadas, exiliadas y dispersadas por el mundo, se extinguieron completamente. Los asirios que una vez dominaron Medio Oriente, desaparecieron. Los babilonios que construyeron imperios magníficos, se esfumaron. Los filisteos que atormentaron a Israel durante siglos, se extinguieron totalmente. Pero contra toda probabilidad, los judíos permanecieron. Mantuvieron su identidad étnica, preservaron su religión única, conservaron su idioma hebreo como lengua litúrgica, guardaron su memoria colectiva de la tierra prometida a través de generaciones incontables de exilio. Y aquí,
es donde la profecía se vuelve absolutamente asombrosa. Los profetas del Antiguo Testamento no solamente predijeron que los judíos serían dispersados por todas las naciones, también profetizaron con claridad meridiana que regresarían a su tierra. Ezequiel 36:24 declara con autoridad divina que Dios los tomaría de las naciones, los recogería de todas las tierras y los traería de vuelta a su propia tierra. Isaías 11:11 y 12 habla específicamente de una segunda vez que Dios extendería su mano para recuperar el remanente de su pueblo. Los reuniría de Asiria, de Egipto, de Patros, de Etiopía, de Elam, de Sinar, de Hamat y de las costas del mar. Los congregaría desde los 4 confines de la tierra. Una segunda vez. La primera ocasión fue el regreso del exilio babilónico bajo Esdras y Nehemías, pero los profetas vieron una segunda reunión que sería aún más milagrosa, porque vendría después de una dispersión mucho más prolongada y completa. Lucas 21:24 contiene una de las profecías más precisas de Jesús sobre este tema. Jesús predijo que los judíos caerían a filo de espada y serían llevados cautivos a todas las naciones, y que Jerusalén sería pisoteada por los gentiles hasta que se cumplieran los tiempos de los gentiles. Esa pequeña palabra hasta es absolutamente crucial. Significa que habría un punto final, una fecha de vencimiento para la dominación gentil sobre Jerusalén. Significa que el control no judío de la ciudad santa sería temporal, no permanente. Durante 1897 años consecutivos, desde el año 70 después de Cristo hasta 1967, esa profecía fue realidad innegable. Romanos, bizantinos, árabes, cruzados, mamelucos, otomanos y británicos controlaron Jerusalén. Todo el mundo excepto los judíos. Pero entonces, sucedió algo que estremeció los cimientos proféticos. En 1948, después de 2000 años de no existir como nación soberana, Israel declaró su independencia. En un solo día, exactamente como Isaías 66:8 lo había profetizado, una nación nació de una vez. Antes de estar de parto, dio a luz. Antes que le vinieran dolores, parió hijo. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? Nacerá una nación de una vez. Eso es literalmente lo que ocurrió el 14 de mayo de 1948. David Ben-Gurión leyó la Declaración de Independencia en Tel Aviv, y el Estado de Israel existió instantáneamente después de 2 milenios de ausencia del mapa político mundial. Inmediatamente, 5 ejércitos árabes declararon guerra total contra el Estado recién nacido. Egipto, Jordania, Siria, Líbano e Irak atacaron simultáneamente desde todos los flancos. Israel era un bebé político sin ejército organizado, sin armamento suficiente, sin experiencia militar coordinada, superado enormemente en número de soldados y equipamiento. Todos los analistas militares del mundo predijeron la aniquilación rápida del experimento sionista, pero Israel no solo sobrevivió, ganó la guerra, contra todas las probabilidades militares, políticas y lógicas, y no fue suerte. Fue el cumplimiento de promesas proféticas hechas milenios antes. Pero la profecía de Jesús sobre Jerusalén, siendo pisoteada por los gentiles, aún no se había cumplido completamente. Después de la Guerra de Independencia, Jerusalén quedó dividida. Jordania controló la ciudad antigua, incluyendo el monte del templo. Los judíos no podían acceder al Muro de los Lamentos, el lugar más sagrado del judaísmo. Pero en 1967, durante la Guerra de los 6 días, sucedió otro milagro militar inexplicable. En apenas 6 días, Israel derrotó a las fuerzas combinadas de Egipto, Jordania y Siria, y el 7 de junio de 1967, las tropas israelíes entraron a la ciudad vieja de Jerusalén. Por primera vez desde el año 70 después de Cristo, Jerusalén estaba bajo control judío nuevamente. La profecía de Jesús sobre el fin del tiempo de los gentiles comenzó a cumplirse visiblemente. Piensa en la imposibilidad estadística de esto. Ninguna otra nación en toda la historia humana ha sido completamente destruida.
exiliada por 2000 años, dispersada literalmente por todos los continentes, mantenido su identidad cultural y religiosa intacta, conservado su idioma antiguo y luego regresado para reestablecerse como nación soberana en su tierra ancestral original, es absolutamente sin precedentes. Es imposible desde cualquier perspectiva puramente humana o sociológica, pero es exactamente lo que múltiples profetas predijeron con siglos y milenios de anticipación. Ezequiel vio el valle de los huesos secos que volvían a vivir. Jeremías profetizó que Dios plantaría a Israel en su tierra y nunca más serían arrancados. Amós predijo que reedificarían las ciudades asoladas y plantarían viñas. Todas estas profecías están cumpliéndose literalmente ante nuestros ojos en este mismo momento. El renacimiento del idioma hebreo es otro milagro sin paralelo. El hebreo había sido una lengua muerta, usada solo en liturgia religiosa, durante casi 2 milenios. Ningún idioma muerto en la historia ha sido revivido exitosamente como lengua hablada cotidiana de una nación moderna. Pero Eliezer ben Yehuda dedicó su vida a revitalizar el hebreo, y ahora millones de israelíes hablan, escriben, estudian y crean en el mismo idioma que David usó para escribir los Salmos y que Isaías usó para profetizar. El florecimiento del desierto es otro cumplimiento profético visible. Isaías 35 predijo que el desierto se alegraría y florecería como la rosa. Israel ha transformado regiones áridas en tierras agrícolas prósperas, usando tecnología de irrigación por goteo, que ahora exportan al mundo entero. Hay una ciudad pequeña en Medio Oriente que no tiene petróleo, no tiene puertos estratégicos importantes, no tiene recursos naturales de valor excepcional. Según toda lógica geopolítica, debería ser irrelevante para los asuntos mundiales. Sin embargo, esa ciudad domina más titulares de noticias, genera más resoluciones de las Naciones Unidas, provoca más debates internacionales acalorados que cualquier otra ubicación en el planeta. Esa ciudad es Jerusalén, y su importancia desproporcionada no es coincidencia ni casualidad política. Es el cumplimiento preciso de profecías bíblicas escritas hace 2500 años, que predijeron exactamente esta obsesión mundial irracional con una ciudad que, humanamente hablando, no debería importar tanto. Zacarías 12:2 y 3 contiene una de las profecías más asombrosas y específicas de toda la Escritura. Zacarías profetizó que Dios haría de Jerusalén una copa que embriaga a todos los pueblos de alrededor, una copa de vértigo. Todos los que beban de ella tambalearán sin poder caminar derecho. Los pueblos circundantes pondrán sitio contra Judá y contra Jerusalén. Pero en aquel día, declara el Señor, haré de Jerusalén una piedra pesada para todos los pueblos. Todos los que intenten levantarla quedarán gravemente heridos, aunque todas las naciones de la tierra se reúnan contra ella. Detente un momento y deja que la precisión de esta profecía penetre tu mente. Fue escrita aproximadamente 500 años antes de Cristo. No existían las Naciones Unidas. No existía el concepto moderno de comunidad internacional. No había organizaciones globales. Sin embargo, Zacarías vio con claridad profética que vendría un tiempo cuando Jerusalén se convertiría en una fuente de confusión y tropiezo para todos los pueblos de alrededor, una copa que causa embriaguez. Los que intenten resolver el problema de Jerusalén quedarán desorientados, incapaces de encontrar solución, tambaleándose de una propuesta fallida a otra. Es exactamente lo que hemos presenciado durante décadas. Las naciones no pueden manejar a Jerusalén. Proponen soluciones que colapsan, crean acuerdos que se desmoronan, pasan resoluciones que no se implementan. Están literalmente embriagadas, desorientadas por esta ciudad. La ONU ha aprobado más resoluciones sobre Israel y Jerusalén que sobre cualquier otro conflicto en la tierra, más que sobre Siria con su guerra civil devastadora, más que sobre Corea del Norte con sus armas nucleares, más que sobre cualquier crisis humanitaria en África. Una nación del tamaño de Nueva Jersey, con 9 millones de habitantes,
recibe más atención internacional que China con 1.400 millones de personas. Y luego está la imagen de la piedra pesada. ¿Alguna vez has intentado levantar una roca que es demasiado pesada para ti? Te esfuerzas, te tensionas, puedes lastimarte la espalda, desgarrar músculos. Eso es lo que las naciones están haciendo con Jerusalén. Están intentando mover algo que Dios ha hecho inamovible. Están tratando de dividir lo que Dios declaró indivisible. Y la profecía dice que todos los que se carguen con esa piedra serán despedazados, serán heridos gravemente. A lo largo de la historia, cada imperio que intentó controlar o destruir a Jerusalén eventualmente cayó. El imperio babilónico que destruyó el primer templo colapsó. El imperio romano que destruyó el segundo templo cayó. El imperio bizantino que controló Jerusalén se desintegró. El imperio otomano que gobernó la ciudad durante siglos se derrumbó. El imperio británico que recibió el mandato sobre Palestina perdió su estatus de superpotencia mundial poco después. Pero la parte más escalofriante de la profecía es la frase final: aunque todas las naciones de la tierra se reúnan contra ella. No algunas naciones, no los países vecinos, no solo el mundo árabe, todas las naciones de la tierra. Eso incluye a Europa, a Asia, a África, a América. Eso describe un consenso global contra Jerusalén, y estamos viéndolo formarse ante nuestros ojos en tiempo real. Prácticamente todos los países del mundo, incluyendo muchos que se consideran aliados de Israel, se niegan a reconocer a Jerusalén como la capital legítima de Israel. Mantienen sus embajadas en Tel Aviv, votan en la ONU contra la soberanía israelí sobre Jerusalén, presionan constantemente para dividir la ciudad. El consenso internacional es casi universal. Jerusalén no debería pertenecer exclusivamente a Israel. Zacarías 14:2 lleva esta profecía aún más lejos. Dice que Dios reunirá a todas las naciones para pelear contra Jerusalén. La ciudad será capturada, las casas saqueadas, las mujeres violadas, y la mitad de la ciudad irá al cautiverio. Pero el resto del pueblo no será exterminado. Esta es una profecía de eventos futuros que aún no se han cumplido completamente. Describe un asedio final de Jerusalén en los últimos días, donde literalmente todas las naciones del mundo se volverán contra esta ciudad. No es metáfora, es descripción literal de guerra física. Y cuando parece que todo está perdido, cuando Jerusalén está a punto de ser completamente destruida, entonces sucede algo que cambia todo. Zacarías 14:3 y 4 describe la intervención directa de Dios. El Señor saldrá y peleará contra aquellas naciones como cuando peleó en el día de la batalla. Sus pies se posarán en aquel día sobre el monte de los olivos, que está frente a Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por la mitad de este a oeste, formando un valle muy grande. La mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Este es Jesucristo, regresando físicamente a defender Jerusalén. Sus pies tocarán literalmente el monte de los olivos, el mismo lugar desde donde ascendió al cielo en Hechos 1. Los ángeles les dijeron a los discípulos que Jesús volvería de la misma manera que lo habían visto irse. Ascendió desde el monte de los olivos. Regresará al monte de los olivos. La montaña literalmente se partirá en dos, creando un valle masivo. La geografía misma será transformada cuando el Rey de Reyes vuelva. Jesús mismo profetizó sobre estos eventos finales con detalles específicos que deberían hacernos temblar. En Mateo 24:15 al 21, Jesús advirtió sobre la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Cuando la vean en el lugar santo, dijo Jesús, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no baje a sacar nada de su casa. El que esté en el campo no regrese a buscar su capa. Ay de las que estén embarazadas y de las que estén amamantando en aquellos días. Oren para que su huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. La abominación desoladora en el lugar santo. El lugar santo es el templo.
Esto significa que en los últimos días habrá un templo funcionando en Jerusalén donde se ofrecen sacrificios, y algo o alguien profanará ese templo de la manera más horrible imaginable. Daniel 11:31 describe qué es esa abominación. Fuerzas de su parte se levantarán y profanarán el santuario y la fortaleza. Quitarán el sacrificio continuo y pondrán allí la abominación desoladora. El anticristo detendrá los sacrificios judíos, establecerá una imagen de sí mismo, exigirá adoración. Ese será el momento que desencadene la gran tribulación. Jesús dijo que sería una tribulación como nunca ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Peor que el Holocausto, peor que las guerras mundiales, peor que cualquier genocidio en la historia. El sufrimiento más terrible que la humanidad jamás experimentará. Y todo estará centrado en Jerusalén. ¿Por qué esta pequeña ciudad es tan importante? ¿Por qué no Nueva York con sus Naciones Unidas? ¿Por qué no Beijing con su poder económico creciente? ¿Por qué no Moscú o Bruselas o Washington? ¿Por qué Jerusalén? Porque esto no es sobre política terrenal. Esto es sobre los propósitos eternos de Dios chocando contra la rebelión satánica. Esto es sobre la agenda del cielo confrontando la resistencia del infierno. Esto es sobre el regreso del rey a la ciudad que él escogió. David capturó Jerusalén hace 3000 años y la estableció como capital de Israel. Salomón construyó allí el primer templo. Los profetas ministraron allí. Los reyes gobernaron desde allí. Y más importante que todo, Jesucristo fue crucificado, sepultado y resucitado en Jerusalén. Ascendió al cielo desde las cercanías de Jerusalén y regresará físicamente a Jerusalén. Satanás sabe que Jerusalén es central para los planes proféticos de Dios. Por eso ha intentado destruirla repetidamente. Por eso ha inspirado a innumerables ejércitos a atacarla. Por eso ha movido imperios enteros contra esta ciudad. Porque si pudiera borrar a Jerusalén, si pudiera evitar que los judíos la controlaran, si pudiera impedir que un templo se construyera allí, tal vez podría frustrar el plan redentor de Dios. Pero no puede. Las puertas del Hades no prevalecerán. Los propósitos de Dios son inmutables, y Jerusalén permanecerá hasta que Jesús regrese. Los titulares actuales sobre Jerusalén no son simples noticias políticas, son profecía en movimiento. Cuando ves a las naciones reuniéndose contra Jerusalén, no estás viendo diplomacia internacional ordinaria. Estás viendo el escenario montándose para el regreso de Cristo. Ahora quiero hablarte como si estuvieras sentado frente a mí tomando un café. Si has llegado hasta aquí, es porque algo en tu espíritu está resonando con estas verdades. No es coincidencia que estés leyendo esto. Dios está despertando a su pueblo para entender los tiempos. Necesito que hagas algo más que solo consumir este contenido. Necesito que te unas a esta comunidad de creyentes que están estudiando las profecías sin miedo. Escribe en los comentarios qué ciudad consideras que es la más importante proféticamente y por qué. Cuéntanos si alguna vez habías conectado los titulares de noticias con las profecías bíblicas de esta manera. Y si hay algún tema profético específico que quieres que abordemos en futuros videos, déjanos saberlo. No eres solo un espectador pasivo. Eres parte de una comunidad global que está preparándose para lo que viene. Suscríbete si no lo has hecho. Activa las notificaciones. Comparte este contenido con tu iglesia, con tu grupo de estudio bíblico, con tus amigos creyentes. Necesitamos entender estos tiempos juntos. Lo mejor está por venir. Después de miles de años de conflicto, llegará un momento cuando el mundo finalmente logrará lo imposible. Alguien negociará exitosamente un tratado de paz en Medio Oriente. Los titulares proclamarán el milagro diplomático del siglo. Las naciones celebrarán con euforia. Israel finalmente tendrá la seguridad que ha buscado desde su renacimiento. Los países árabes reconocerán al Estado judío. La comunidad internacional aplaudirá de pie. Premios Nobel serán entregados. Pero según las profecías bíblicas, esa paz será la trampa más peligrosa de la historia humana. Será el preludio a la guerra más devastadora que el mundo jamás haya presenciado. Será la señal que inicia el reloj hacia la tribulación final
y el regreso de Jesucristo. Daniel 9:27 contiene una de las profecías más importantes para entender los eventos del tiempo del fin. Él confirmará un pacto con muchos por una semana. En medio de la semana, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Esta profecía habla del anticristo. Este líder mundial confirmará un tratado con muchas naciones. El pacto durará una semana. En profecía bíblica, una semana significa 7 años. El anticristo hará un tratado de paz de 7 años con Israel y probablemente con sus vecinos árabes. Por primera vez en milenios, parecerá que finalmente se ha logrado paz genuina. Israel firmará el acuerdo creyendo que tendrá seguridad garantizada. El tratado incluirá reconocimiento por parte de las naciones árabes. Tal vez permitirá que Israel reconstruya su templo en el monte del templo. Pero es una trampa mortal. En medio de la semana, después de 3 años y medio, el anticristo romperá violentamente el pacto. Hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Esto significa que debe haber un templo funcionando en Jerusalén donde se ofrezcan sacrificios diarios. El judaísmo no ha tenido templo desde el año 70, cuando los romanos lo destruyeron, pero la profecía indica que en los últimos días habrá un tercer templo, y el anticristo detendrá esos sacrificios a mitad de los 7 años. Apocalipsis 11 confirma que habrá un templo. Mide el templo de Dios, el altar y a los que adoran en él. El patio exterior ha sido entregado a los gentiles. Ellos pisotearán la ciudad santa durante 42 meses. 42 meses son exactamente 3 años y medio, la mitad de los 7 años del pacto. Durante esos meses finales, Jerusalén será pisoteada. El anticristo controlará la ciudad, y entonces comete la abominación final. Segunda de Tesalonicenses 2 describe lo que hará. El hombre de pecado se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. El anticristo entrará al templo judío y se proclamará Dios. Exigirá adoración, establecerá una imagen de sí mismo y ordenará que todos se inclinen ante ella. Esta es la abominación desoladora. Este es el momento que desencadena la gran tribulación. Jesús dijo que los que estén en Judea deben huir inmediatamente a las montañas. La urgencia será absoluta, porque lo que viene será el periodo más oscuro en la historia humana. Apocalipsis describe los juicios que caerán, guerras que matarán a 1/4 parte de la humanidad, hambrunas devastadoras, plagas mortales, terremotos catastróficos, el sol oscureciéndose, las estrellas cayendo, el agua convirtiéndose en sangre. ¿Por qué un tratado de paz conduciría a tal destrucción? Porque representa el engaño final de Satanás. Representa a la humanidad pensando que puede resolver sus problemas sin Dios. Durante generaciones, diplomáticos han intentado traer paz a Medio Oriente. Todos han fracasado. Cuando finalmente alguien lo logre, el mundo lo verá como el salvador de la humanidad. Lo adorarán como al hombre que hizo lo imposible. Pero ese hombre será el anticristo, y su paz será falsa, temporal, diseñada únicamente para engañar y destruir. Primera de Tesalonicenses 5:3 advierte: cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Las señales de este tratado ya están formándose. Los acuerdos de Abraham, firmados en 2020, normalizaron relaciones entre Israel y varios países árabes. Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Marruecos y Sudán establecieron relaciones con Israel. Esto era impensable hace décadas. Ahora hay conversaciones sobre Arabia Saudita uniéndose. Cada paso hacia la normalización prepara el escenario para ese tratado final. Cada acuerdo nos acerca al momento cuando el anticristo confirmará el pacto que iniciará los últimos 7 años. Y el tema del templo no es fantasía. Organizaciones judías en Israel están preparándose activamente para reconstruirlo. El Instituto del Templo en Jerusalén ha recreado más de 100 implementos rituales necesarios. Han tejido las vestiduras sacerdotales, han fabricado los instrumentos musicales, han entrenado a sacerdotes levitas, han criado vacas rojas sin mancha. Todo está listo excepto el permiso para construir en el monte del templo. Actualmente la cúpula de la roca islámica ocupa ese sitio.
Pero cuando venga el tratado de paz del anticristo, probablemente incluirá provisiones para que los judíos construyan su templo. Estamos más cerca de lo que imaginamos. Hay un edificio que aún no existe, pero que ya genera controversia mundial. Es el tercer templo de Jerusalén. Para muchos cristianos, la idea parece extraña, pero las profecías exigen su existencia. Jesús habló de la abominación desoladora en el lugar santo. El lugar santo es el templo. Segunda de Tesalonicenses dice que el hombre de pecado se sentará en el templo de Dios. Daniel dice que el anticristo hará cesar el sacrificio. Apocalipsis 11 instruye a medir el templo de Dios. Todas estas referencias asumen un templo físico funcionando en Jerusalén durante los últimos días. El primer templo fue construido por Salomón alrededor del año 960 a.C. Fue destruido por los babilonios en 586 a.C. El segundo templo fue construido después del exilio y renovado por Herodes. Fue destruido por los romanos en 70 después de Cristo. Desde entonces, no ha habido templo durante casi 2000 años, pero las profecías exigen un tercer templo. Durante siglos esto parecía imposible. El monte del templo está ocupado por la cúpula de la roca musulmana desde 691. Es el tercer sitio más sagrado del Islam. Cualquier intento judío de construir allí desencadenaría guerra regional. Pero en años recientes, lo imposible está comenzando a parecer posible. El Instituto del Templo se ha dedicado durante décadas a preparar todo lo necesario. Han recreado todos los implementos sagrados según las especificaciones exactas de la Torá: la menorá de oro puro, el altar de incienso, las mesas del pan, las trompetas de plata, las vestiduras sacerdotales con las piedras preciosas. Han identificado y entrenado a hombres de la tribu de Leví para servir como sacerdotes. Han criado vacas completamente rojas sin mancha, necesarias para la purificación ceremonial. Han desarrollado planos arquitectónicos completos. Con construcción prefabricada moderna, el templo podría erigirse en menos de un año una vez que tengan permiso. Todo está listo excepto la autorización para construir. Y aquí es donde el tratado del anticristo se vuelve crucial. Ese acuerdo probablemente incluirá provisiones que permitan a los judíos construir su templo. Tal vez propondrá que judíos y musulmanes compartan el monte del templo. Algunos estudiosos sugieren que el templo podría construirse sin demoler la cúpula de la roca. El lugar santísimo del templo original no estaba donde está la cúpula, sino al norte. Si esto es correcto, el tercer templo podría construirse junto a la cúpula, sin tocarla. Apocalipsis 11:2 dice que el patio exterior será pisoteado por los gentiles, sugiriendo que compartirán el sitio. Cuando el templo se construya y los sacrificios se reanuden, será una señal profética masiva. Significará que el reloj de Daniel está corriendo. Los 7 años finales habrán comenzado. Durante los primeros 3 años y medio, Israel adorará en su templo bajo la protección del tratado, pero a mitad de camino, el anticristo traicionará el acuerdo, invadirá el templo, detendrá los sacrificios, se proclamará Dios, y la gran tribulación comenzará. El templo también es crucial para otra profecía. Apocalipsis 11 habla de 2 testigos que profetizarán en Jerusalén durante 1260 días, 3 años y medio. Estos 2 profetas realizarán milagros como Moisés y Elías. Tendrán poder para cerrar el cielo de modo que no llueva. Tendrán poder para convertir las aguas en sangre y herir la tierra con plagas. Cuando terminen su testimonio, la bestia que sube del abismo los matará. Sus cuerpos yacerán en la calle de la gran ciudad por 3 días y medio. Los habitantes de la tierra se regocijarán y se enviarán regalos porque estos profetas los atormentaron. Pero después de 3 días y medio, el aliento de vida de Dios entrará en ellos. Se pondrán de pie. Gran temor caerá sobre los que los vean. Entonces, oirán una voz del cielo diciendo: «Suban acá». Y subirán al cielo en una nube, mientras sus enemigos los observan. En esa misma hora habrá un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbará. 7000 personas morirán en el terremoto.
Los sobrevivientes aterrorizados darán gloria al Dios del cielo. Esta será una de las demostraciones más poderosas del poder de Dios durante la tribulación. La identidad de los dos testigos ha sido debatida durante siglos. Muchos creen que serán Elías y Enoc, los únicos dos hombres en la Biblia que no experimentaron muerte física. Fueron llevados al cielo sin morir. Hebreos 9:27 dice que está establecido que los hombres mueran una vez. Si esto es un principio universal, entonces Elías y Enoc tendrían que regresar, morir como mártires, y luego ser resucitados. Otros creen que serán Elías y Moisés, porque aparecieron juntos con Jesús en el monte de la Transfiguración. Malaquías 4:5 profetiza que Elías vendrá antes del día grande y terrible del Señor. Independientemente de su identidad exacta, su ministerio será poderoso e innegable. Durante 3 años y medio, testificarán en Jerusalén con autoridad sobrenatural. Nadie podrá matarlos hasta que completen su testimonio. Si alguien intenta hacerles daño, fuego sale de sus bocas y devora a sus enemigos. Son invulnerables hasta que Dios permita su martirio. Su mensaje será llamar al arrepentimiento, advertir sobre el juicio venidero, denunciar al anticristo y su sistema blasfemo, señalar a Jesucristo como el único Salvador. El mundo los odiará intensamente. Las noticias mundiales mostrarán sus profecías. Las redes sociales explotarán con burlas y amenazas. Los gobiernos intentarán silenciarlos, pero Dios los protegerá sobrenaturalmente hasta el momento señalado. Y cuando finalmente sean asesinados, el mundo celebrará como si hubiera ganado una gran victoria. Pero la celebración durará solo 3 días y medio. Entonces vendrá la resurrección y el arrebatamiento público de estos testigos, y el mundo entero lo verá en vivo. Todo en la historia humana está convergiendo hacia un momento específico. Todas las profecías están apuntando a un evento definitivo. Todos los conflictos de los siglos están construyendo hacia una batalla final que determinará el destino de las naciones. Es la batalla de Armagedón, y no es mitología ni metáfora. Es una guerra real, física, sangrienta que se peleará en un lugar geográfico específico en Israel. Apocalipsis 16, 12 al 16 describe cómo comienza. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua se secó para preparar el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos como ranas. Son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de toda la tierra, para reunirlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Los reunieron en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Armagedón significa monte de Megido. Megido es un sitio arqueológico en el norte de Israel, que ha sido escenario de más batallas históricas que cualquier otro lugar en la tierra. Napoleón dijo que era el campo de batalla más perfecto del mundo. El valle de Jezreel, cerca de Megido, es una llanura enorme donde pueden desplegarse ejércitos masivos, y allí se reunirán los ejércitos de todas las naciones del mundo para la confrontación final. Apocalipsis 19:19 describe la escena. Vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Piensa en la locura de esto. Todas las naciones del mundo con sus ejércitos combinados, su tecnología militar más avanzada, sus armas más destructivas, reunidos para pelear contra Jesucristo. Es la rebelión final y definitiva de la humanidad contra su Creador. Durante la tribulación, los ejércitos del mundo habrán estado peleando entre sí. 1/3 de la humanidad habrá muerto en guerras masivas, pero cuando Cristo regrese visiblemente, esos ejércitos que estaban peleando entre sí de repente se unirán, olvidarán sus diferencias, apuntarán sus armas hacia el cielo, y en un acto de locura colectiva sin precedentes, intentarán luchar contra el Rey de Reyes. Zacarías 14:2 y 3 describe el mismo evento desde otra perspectiva. Reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. La ciudad será tomada, las casas saqueadas y violadas las mujeres. La mitad de la ciudad irá al cautiverio.
pero el resto del pueblo no será exterminado. Entonces saldrá el Señor y peleará contra aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. Cuando Jerusalén esté a punto de caer completamente, cuando parezca que Israel será aniquilado, cuando todo esté perdido, entonces Cristo intervendrá. No enviará ángeles, no delegará la tarea, él mismo descenderá del cielo con poder y gloria indescriptibles. Apocalipsis 19, 11 al 16 describe su regreso. Vi el cielo abierto, y había un caballo blanco. El que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego. En su cabeza había muchas coronas. Tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, los seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. En su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Esta no será la primera venida de Cristo como bebé humilde en un pesebre. Esta será la segunda venida como Rey conquistador todopoderoso. La primera vez vino a morir. Esta vez viene a reinar. La primera vez fue como cordero llevado al matadero. Esta vez viene como león de Judá rugiendo juicio. La primera vez fue rechazado, escupido, crucificado. Esta vez toda rodilla se doblará, y toda lengua confesará que Él es Señor, y la batalla terminará antes de comenzar. Apocalipsis 19, 20 y 21 describe el resultado. La bestia fue apresada, y con ella el falso profeta. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. No hay descripción de combate prolongado. No hay relato de estrategias militares o maniobras tácticas. Jesús simplemente habla, y los ejércitos caen muertos instantáneamente. Isaías 11:4 dice que herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Segunda de Tesalonicenses 2:8 dice que el Señor matará al anticristo con el espíritu de su boca, y lo destruirá con el resplandor de su venida. La palabra hablada de Cristo será suficiente para aniquilar a los ejércitos rebeldes de toda la tierra, y entonces establecerá su reino en Jerusalén. Zacarías 14:9 declara: El Señor será rey sobre toda la tierra. En aquel día el Señor será uno, y uno será su nombre. Cristo reinará desde el trono de David en Jerusalén durante 1000 años. Isaías 2:4 describe ese reino. Juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos. Convertirán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Habrá paz verdadera finalmente. No paz negociada por diplomáticos, no paz garantizada por tratados que se romperán. Paz impuesta por el Rey justo que gobierna con vara de hierro. El lobo habitará con el cordero. El niño jugará sobre la cueva de la víbora. La tierra será llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar. Esta es la esperanza gloriosa hacia la cual toda la historia está avanzando. Y nosotros, los que creemos en Cristo, reinaremos con Él. Apocalipsis 24 y 6 dice que los que no adoraron a la bestia ni a su imagen, vivirán y reinarán con Cristo 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él 1000 años. No seremos espectadores pasivos, seremos corregentes con Cristo gobernando las naciones. Segunda de Timoteo 2:12 dice: si sufrimos, también reinaremos con Él. Las decisiones que tomamos ahora, la fidelidad que mostramos en esta vida, determinarán nuestro rol y recompensas en el reino venidero. Todo lo que hemos estudiado en estos capítulos no es teoría abstracta, es realidad profética que se está cumpliendo ante nuestros ojos. El conflicto entre Isaac e Ismael continúa después de 4000 años. El nombre Palestina
sigue siendo usado para borrar la conexión judía con la tierra. Israel ha regresado como nación después de 2000 años, exactamente como fue profetizado. Jerusalén es la obsesión irracional del mundo entero, tal como Zacarías predijo. Los tratados de paz en Medio Oriente están preparando el escenario para el pacto del Anticristo. Los preparativos del tercer templo están avanzando. Todas las señales están convergiendo simultáneamente. El reloj profético está corriendo hacia la medianoche y Cristo viene pronto. La pregunta no es si estas cosas sucederán. La pregunta es, ¿estás listo para encontrarte con el Rey?